Hoy específicamente, 14 de febrero, en 1879, hace 146 años, se realizaba lo que era la invasión chilena en puertos de Antofagasta. Historia muy legada y arraigada en el corazón de todos los bolivianos. Para eso y para más detalles acerca de esta fecha en específico que debemos recordar como bolivianos, vamos a dar la bienvenida al licenciado Jorge Abastoflor, historiador que nos hablará acerca de esta fecha. Hoy no solamente recordamos lo que tal vez es el amor y la amistad, recordamos también la historia de Bolivia. Licenciado Abastoflor, bienvenido a Primera Impresión. Podemos observar que tal vez hubieron un poco de problemas técnicos en lo que es la transmisión de lo que es esta llamada por Zoom que tenemos con el licenciado Abastoflor, pero también tenemos que hablar acerca de ello. Hablar acerca de este tema que para nosotros como bolivianos debemos recordarlos. En 1879 se daba esta toma y por eso le damos nuevamente la bienvenida. Licenciado, bienvenido a Primera Impresión. Muy buenos días y buenos días también a todas las personas que siguen al programa. Y por supuesto, atento a poder conversar acerca de la temática de hoy, que es muy importante. Exactamente, hablemos específicamente de esta fecha. Son 146 años de la invasión chilena en puertos de Antofagasta, pero revivamos la misma para que la población también hable y tenga expectativa acerca de ello. Sí, por supuesto, lo que recordamos el día de hoy es el desembarco de tropas chilenas en el puerto de Antofagasta. Pero la agresión en realidad ya había comenzado mucho tiempo antes. Desde el mes de enero ya se habían avistado naves chilenas dentro de mar territorial boliviano que estaban navegando, por supuesto, con dirección hacia nuestros puertos. Finalmente, el 14 de febrero del año de 1879 se produce este desembarco, el desembarco de tropas chilenas en el puerto de Antofagasta. Por supuesto que el puerto de Antofagasta en aquel momento estaba ocupado por una mayor cantidad de personas chilenas. Entonces, ese desembarco más bien se produce entre aplausos de personas chilenas que reciben a las tropas chilenas. Nosotros recordamos como bolivianos el inicio de la Guerra del Pacífico precisamente en esta fecha, 14 de febrero de 1879, momento en el que, sin previa declaratoria de guerra, Chile produce el desembarco de sus tropas y comienza la ocupación de no solamente nuestros puertos, sino también del territorio que conocíamos en aquel momento como el Departamento del Litoral. Exactamente, licenciado Abastoflor, pero es una fecha enmarcada también al sufrimiento de la población en Antofagasta. Hablemos también acerca de por qué inició la misma, por qué tal vez tendríamos nosotros que tener recordar esa fecha, porque no solamente es una fecha como cualquier día, sino también tenemos que rememorar y tal vez recordar a las personas que perecieron en ese día. Sí, el producto en realidad para el país fue bastante negativo. Como hemos mencionado anteriormente, pues hubo el desembarco, fue recibida la tropa chilena sin ataques, sin nada. ¿Por qué? Porque había una mayor cantidad de población chilena. Y esto se trató de justificar de parte del Estado chileno, haciendo recuerdo que un año antes, el 14 de febrero del año de 1878, el Congreso boliviano había decidido la firma de un acuerdo con una empresa chilena, que era la empresa chilena de salitres, la compañía de salitres de Antofagasta, en donde se le colocaba un impuesto de 10 centavos a la explotación de quintal de salitre. La empresa chilena interpretó que esto significaba un aumento del impuesto que estaba pagando hasta ese entonces, pero en realidad lo que significaba era el repudio de la empresa al acuerdo que había propuesto el Congreso boliviano. Por supuesto que es una argucia lo que se planteó en aquel momento, ya que la empresa en ese momento no tenía un impuesto asignado. Entonces, el Congreso boliviano designó un impuesto el año de 1878 por primera vez
Antes de ese momento, la empresa chilena no tenía asignado absolutamente ningún impuesto. Entonces, no se puede decir que en aquel momento se le subió el impuesto, ya que el impuesto no existía. No se puede subir o bajar aquello que no existe. Y esta fue la razón o esta fue la excusa que utilizó el Estado chileno para llevar adelante la invasión de aguas territoriales bolivianas mediante su flota y el desembarco de tropas chilenas el 14 de febrero de 1879. En aquel momento, pues la noticia de este desembarco corrió como reguero de pólvora a través de nuestro territorio y llegó hasta el interior de Bolivia. Dentro de Bolivia ya se tenía conocimiento de que esto podía pasar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, como he mencionado antes, los barcos chilenos ya podían ser avistados desde las costas bolivianas desde principios de 1879, desde el mes de enero de aquel año. Entonces, las personas la opinión pública, la sociedad civil estaba esperando dentro de Bolivia que en cualquier momento se desatara el conflicto, como en efecto sucedió el 14 de febrero de 1879, año en el que comienza la Guerra del Pacífico. Licenciada Basoflor, si bien es importante hablar tal vez de la historia acerca de esta toma de Antofagasta, también es bueno hablar de la actualidad. ¿Cómo vemos la presencia de Bolivia en La Haya y su papel que está realizando en la misma? Bien, hemos tenido un mal resultado, ya todos lo sabemos. Se ha invertido mucho tiempo y muchos recursos en una demanda ante La Haya que resultó de forma negativa. Se ha dicho que ese es el final del camino y que Bolivia no tendría ninguna otra opción, nada más errado. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pues, que se presentó la demanda, se escogió entre varias opciones. Se escogió una de ellas, se hizo el planteamiento ante La Haya, fracasó ese planteamiento, pero eso no significa que Bolivia no tenga otras opciones que plantear ante la Corte Internacional de La Haya. Por supuesto, tenemos no solamente en la Constitución, sino la vocación como bolivianos de insistir permanentemente en que Bolivia tenga una salida libre, soberana y útil a través de las costas del Océano Pacífico. Eso por una parte. Eso es algo irrenunciable. Este es un tema irrenunciable para toda boliviana y todo boliviano. Sin embargo, las circunstancias actuales pues nos muestran a un país, el nuestro, Bolivia, que en realidad sí tiene dos salidas soberanas al océano, en este caso al océano Atlántico. Dos salidas soberanas que fueron obtenidas durante la Guerra del Acre. Muy pocos bolivianos están enterados de aquello, pero la Guerra del Acre produjo para Bolivia dos salidas soberanas al océano Atlántico. La primera a través del río Amazonas y la segunda a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y como bolivianos tenemos que saber que tenemos esas salidas y que todos los gobiernos desde la Guerra del Pacífico, o más bien desde la Guerra del Acre, tienen la posibilidad de invertir los recursos necesarios precisamente para que estas dos vías queden completamente expeditas. Actualmente se utiliza la hidrovía Paraguay-Paraná, pero es necesario aumentar el rendimiento de esa hidrovía y por supuesto hay que poner en uso la salida que tiene el Estado boliviano a través del río Amazonas. Hemos estado tanto tiempo mirando hacia el Pacífico que nos hemos olvidado como país que tenemos dos salidas soberanas al Océano Atlántico, una a través del Amazonas, otra a través del río Paraguay-Paraná, y no es patriota comenzar a organizar desfiles como los que vemos cada 23 de marzo y no invertir recursos precisamente en la habilitación de esas rutas para que puedan producir el mejor beneficio para nuestro Estado, especialmente porque se derramó mucha sangre en la Guerra del Acre para que Bolivia no quedase enclaustrada. Bolivia, en efecto, es un país mediterráneo, pero no es un país enclaustrado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, tenemos dos salidas soberanas al Océano Atlántico. Licenciada Basoflor, hablando plenamente en este contexto actual y también en la temática que estamos abordando en esta jornada, ¿es posible que podamos reanudar los 13 puntos con Chile? Bueno, las circunstancias son bastante difíciles en este momento.
Incluso hemos visto la instalación de vallas en la frontera entre Bolivia y Chile. Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque hay otros países que también resulta que están instalando vallas en la frontera para impedir o dificultar el paso, el movimiento de productos y personas en la frontera. La situación de Bolivia o la imagen de Bolivia a nivel internacional en este momento está en entredicho y es necesario trabajar muy arduamente para que sea restaurada en primer lugar la imagen de Bolivia y en segundo lugar para lograr medidas de confianza mutua con los países vecinos. No se ha estado haciendo todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se debe hacer para que la imagen de Bolivia y por supuesto el prestigio de nuestro país no quede en entredicho. Y tenemos como bolivianos que entender que en este momento hay una sensación internacional contraria a nuestro país. En ese sentido es muy complicado comenzar negociaciones con ningún país. ¿Por qué? Porque siempre van a comenzar desde la suspicacia o desde la desconfianza. Es necesario solucionar varios problemas internos que tenemos para, después de haberlo solucionado, iniciar estas conversaciones en una posición de confianza y más aún en una situación de fuerza para poder hablar de igual a igual con todos los estados con los que queremos negociar, y es exactamente la misma situación con el estado chileno. Exactamente, licenciado Abastoflor. Como usted lo dijo y usted también acotaba, no se debe celebrar esta fecha, se tiene que recordar. Ya lo que aquí lo que importa es tener muy en claro que las vidas bolivianas en ese tiempo dieron mucho y en la actualidad esperemos que con los tratados o tal vez esas relaciones que tal vez se puedan retomar podamos tener una salida por fin al mar, licenciado. No es ajeno a las relaciones internacionales el que se puedan modificar los tratados o el que se puedan firmar nuevos tratados. Eso es algo que ha sucedido permanentemente durante pues, toda la historia humana. Entonces, por supuesto que estamos atentos a que pueda darse una modificación que le permita a Bolivia lograr una salida libre, soberana y útil al Océano Pacífico, pero mientras tanto todos los gobiernos tienen la misión, tienen además la responsabilidad y la obligación de habilitar completamente nuestras salidas soberanas que tenemos hacia el Océano Atlántico a través del río Amazonas y a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Qué rol tal vez jugaría Perú en esta fecha específica en torno a todo lo que estamos viviendo? Bien, es interesante escuchar la historia de Perú en este momento. ¿Por qué? Porque durante la Guerra del Pacífico pues fungió como nuestro aliado. Y lo que hay que recordar en estas circunstancias es que Bolivia desde el mes de enero, como hemos mencionado anteriormente, ya conocía que había barcos chilenos, barcos de guerra chilenos que estaban transitando por aguas territoriales bolivianas. Bolivia inmediatamente envió un representante boliviano a Lima. ¿Para qué? Para alertar al gobierno peruano de que se estaba presentando esta situación y de que era necesario que entre en vigor el tratado de defensa mutua que habían firmado ambos países el año de 1873. El gobierno de Lima hizo de oídos sordos, no escuchó lo que se estaba planteando y llegó el mes de febrero, no hizo absolutamente nada el, el gobierno peruano, mientras el territorio boliviano, no solamente sus puertos, sino el territorio del interior boliviano estaba siendo ocupado. Llega el mes de marzo y llega, por supuesto, esa fatídica fecha del 23 de marzo en que se realiza la defensa cívica de Calama. El gobierno peruano no responde a los pedidos del Estado boliviano de que se dé curso al Tratado de Defensa de 1873. Llega el mes de abril y el 5 de abril finalmente el Estado chileno le declara la guerra tanto a Bolivia como al Perú. Y recién en ese momento el gobierno peruano pues llama al representante boliviano, que es el señor Reyes Ortiz, y le dice que ha decidido habilitar el tratado de defensa mutua para
para defender a Bolivia cuando en Bolivia ya no había nada que defender, todo el departamento del litoral ya había sido ocupado. En realidad el Perú estaba fijándose en defender su propio territorio, que es lo que va a suceder posteriormente. Y el ejército boliviano va a tener que ir a territorio peruano para defender territorio peruano en lo que hay de guerra del Pacífico en adelante. Es decir, a partir de ese momento, el ejército boliviano va a defender única y exclusivamente territorio peruano. Exactamente, y agradecemos al licenciado Jorge Abastoflor, quien es historiador, que nos habló acerca de esto. La invasión chilena en puertos de Antofagasta son 146 años que nosotros debemos recordar, no celebrar como usted lo decía, porque realmente como bolivianos debemos que ver estas páginas tan dolorosas para nuestro país sean tal vez un motivo para un futuro que tengamos nuevamente relaciones y una salida soberana al mar. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Gracias por la invitación. Y es así como lo vieron, 146 años de mucha tal vez dolor en nuestro país, muchas pérdidas humanas que tuvimos ese tiempo. Tal vez el contexto actual se ve que son diferentes puntos en la agenda que tendríamos que tratar con el país de Chile y también un papel fundamental que jugaría Perú en este contexto.